Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Filosofía Política. Hoy estoy con una nueva entrevista con Gentilhombre, ¿qué tal? Buenas, Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Pues como siempre hago la primera pregunta para que el entrevistado se presente un poco, quién es Gentilhombre, qué hace un poco el día a día, sobre todo antes de la pandemia, ahora pues vida normal no podemos hacer y sobre todo eso, qué son tus hobbies y qué sueles hacer cada día. Bueno, ¿qué tal? Un gusto primero estar en tu canal. Yo soy un estudiante, no precisamente estudio temas relacionados con política, sino más bien estoy en otras áreas. Estudio medicina y periodismo, o sea, poco que ver, pero me dedico en estos momentos a hacer videos en YouTube. Soy un youtuber argentino que habla de diversos temas relacionados con cultura, con política, un poco con economía, aunque si bien a pedido de la gente voy comentando diferentes temas, mi mayor interés y quizás mi mayor cantidad de mis humildes conocimientos están dentro de lo que es la historia y, por supuesto, haciendo honor a tu canal, la filosofía política. Es lo que más me interesa. Después intento comentar algunas cosas de economía, pero mucho más tímido. Además, con tantos economistas que hay en la plataforma, eh, no creo que les moleste. A mí me interesa sobre todo lo que has comentado de medicina. ¿Cuál fue la idea que te motivó en estudiar medicinas? Porque sí que es verdad, no sé si en Argentina pasa igual que aquí en España, acabas lo que es el bachillerato, que son estos 2 años antes de entrar a la universidad, y te hacen un examen, que es la selectividad para entrar a la universidad, y te ponen un poco como una pistola de, va, escoge tu futuro, ¿no? ¿Qué te motivó a ti para escoger medicina? Bueno, es decir, yo realmente desde que empecé la secundaria y el bachillerato, uno, viste, piensa qué voy a hacer cuando sea grande, la típica pregunta que te hacen desde que tenés 5 o 6 años. Yo al comienzo de mi infancia decía que quería ser historiador, también me gustó el periodismo, pero finalmente desde los 14, 15 años a mí me gustaba mucho la biología que había en la secundaria, me gustaba mucho estudiar la célula, me gustaba eso y siempre me gustó la medicina desde que tengo 15 años. Así que en realidad mi interés más bien por realmente dedicarme a sentarme y a estudiar temas relacionados con la filosofía política y la historia, arrancaron más cuando tenía 17, 18, 19 años y cuando yo ya prácticamente tenía la decisión hecha de comenzar a estudiar medicina. Así que todavía no me arrepiento e intento de alguna manera dedicarle tiempo a las dos cosas. No me gustaría dedicarle tiempo a solo una de las dos. Creo que si estudiaría solo medicina y no me daría el tiempo en mi tiempo libre justamente para leer sobre filosofía política o sobre historia, la pasaría mal, pero también quizás si estaría todo el día leyendo filosofía política y está esa parte más de carácter más ciencias duras, biología, que también me gusta, creo que también me dolería. Entonces, por ahora estoy muy feliz en este equilibrio, digamos. Has tocado lo que te gusta mucho, la historia, la filosofía política, y sabemos todos que, bueno, la escuela suele ser bastante adoctrinadora, así que te voy a preguntar un poco cuál fue ese como clic que hiciste para ver las ideas liberales. Dijiste, vale, creo que estas ideas son las que más se asemejan con mi persona y creo que me estoy empezando a convertir o ya soy liberal. Mira, yo te diría que esto me parece interesante comentártelo. En Argentina existe una gran tradición de lo que podríamos llamar la tercera posición, ¿no? En Argentina, por supuesto, hay un culto casi religioso a la figura de Perón, y Perón realmente me parece una figura que está muy, muy enlazada, una persona muy simpatizante a las ideas de Mussolini y ciertas ideas de carácter nacionalista y bastante intervencionista en lo económico. Entonces, de alguna manera, esa fue lo que yo entendía de chico por derecha. Y por supuesto estaba a la izquierda, que en Argentina también hay una tradición bastante importante de la izquierda, que bueno, tenemos marxistas y anarquistas de diversos tipos. Entonces, para mí, esos eran los dos ejes. Y yo al comienzo intenté estudiar un poco de esos dos ejes para ver cuál de los dos tenía razón. Entonces, para mí, el liberalismo era de alguna manera una opción media que nunca me había sentado a analizar. Y cuando empecé a leerlo, cuando empecé que de alguna manera el autor, que siempre comento que a mí me cambió mucho la mente, fue Bastiat. Cuando yo leí a Bastiat, encontré que en el año 1850 y 1849, que fue cuando él escribió, por ejemplo, La Ley
y otros de sus textos, describió la realidad social de manera tan satisfactoria para mí, que no me quedó duda de que en comparación con lo que yo leía, ¿no? Tanto de izquierda como de lo que uno llamaría esa derecha nacionalista, a lo que sería acá en Argentina, no me quedó duda de que tenía que seguir investigando por esa línea. Y de alguna manera es lo que sigo haciendo. Después, por supuesto, profundicé en toda esa tradición austro-libertaria, ¿no? Con Mises, Hayek, Rothbard, también con Hoppe. Y bueno, y sigo estudiando, digamos, esa línea. Así que fue eso, en esa búsqueda, en el polo ese del peronismo argentino, que por supuesto tiene un carácter místico religioso acá en Argentina, y la izquierda que, bueno, la conocemos todos. Creo que también es verdad que todos, después de encontrar el liberalismo, creo que vamos balanceándonos y vamos cambiando las posiciones y vamos, porque el espectro liberal es muy grande. ¿Cómo te defines actualmente y por qué? Digamos, lo que pasa también en el liberalismo, y vos lo sabrás muy bien, es que existe una jungla de términos y que particularmente hay muchas personas que buscan prácticamente ponerlas a todas enfrentadas entre sí, ¿no? Entonces hablamos, no, está el liberalismo clásico y en la otra punta está el minarquismo y en la otra punta está el anarcocapitalismo y en la otra punta y paleolibertarios y socioliberales y neoconservadores. Bueno, es un lío. Yo en ese sentido soy muy crítico. Yo creo que existe solo una tradición liberal, que somos aquellos que defendemos la propiedad, la legitimidad de la propiedad privada, la economía de mercado capitalista y generalmente el escepticismo hacia el poder estatal, ¿no? Y dentro de eso yo no soy rothbardiano, yo no soy un anarcocapitalista rothbardiano, pero sí pertenezco quizás a una tradición liberal muy afín hacia el anarquismo, que yo encuentro en Oberon Herbert, quien era discípulo de Herbert Spencer, y en un autor muy reciente que me gusta mucho, que es Michael Huemer, en su libro El problema de la autoridad política, donde plantea una especie de anarquismo liberal, pero no desde esa teoría ética de Rothbard basada en la propiedad, ¿no? Entonces es mucho más una especie de acercamiento a las ideas liberales anarquistas desde argumentos más de tipo prudenciales y menos radicales a la hora de analizar las cosas. Los recomiendo mucho a Oberon Herbert, que bueno, de alguna manera los conocemos a veces como voluntaristas, ¿no? Porque de alguna manera lo que ellos enfatizan es un poco de la situación actual entre las personas y el Estado, y cómo lo primero es, de alguna manera, llevar el Estado a una situación lo más voluntaria posible, pero también, por supuesto, poner argumentos para dudar en sí la legitimidad y la autoridad del Estado. Así que, de alguna manera, tiene esos dos puntos. Sí que es verdad que te quería preguntar, supongo que ya te lo han preguntado muchas veces, si es cómo empiezas el canal de Gentilhombre, el fundamento del por qué y por qué también ese nombre. Yo, por supuesto, tengo una cierta curiosidad y tenía ciertos hábitos de lectura y me gustaba mucho leer y escribir cuando empecé a investigar sobre estos temas entre los 17 y 18 años. Y realmente había un montón de cosas que tenía ganas de expresar, muchas veces por enojo, muchas veces por este efecto de catarsis, ¿no? Que uno quiere a veces expresar una opinión política en una sociedad donde particularmente está todo muy polarizado y hasta los comentarios pueden ser muy desagradables, ¿no? Porque es como que estamos tan enfrentados entre nosotros. La sociedad se ha sensibilizado tanto ante diferentes temas de carácter político, histórico, culturales, donde muchas veces estás en una reunión con amigos y decís, ah, no, pero esto quizás no es así, y pumba, es una bomba atómica, ¿no? Entonces yo tenía la idea de canalizar un poco mis opiniones o lo que leía o mis conclusiones por algún medio. Hace 10 años eran los blogs, ¿no? Muchos, incluso filósofos importantes, tenían sus propios blogs para comentar cosas, y yo empecé a escribir para mí mismo, y después dije, bueno, mira, a mí siempre me encantó la plataforma de YouTube, ¿por qué no compartir estas cosas que estoy escribiendo con la gente? Y fue en realidad práctica y error, porque yo empecé en 2018, hice muchos videos con pésima edición, pésimo audio, lo que sea, los borré, los volví a hacer. Y ya a partir de 2019 tenía la suficiente experiencia en edición, en locución también, para empezar a hacer un contenido más constante y de mejor calidad, que sea más pasable para los estándares de YouTube, digamos. Y el nombre Gentilhombre, de alguna manera, es una traducción del término gentleman que se usa en el mundo anglosajón, que por supuesto tiene toda una historia, porque en realidad
es un término que tiene paralelismos de otros momentos históricos, tiene paralelismos con la antigua Grecia, con la antigua China, de estas personas que tienen una especie de conducta ideal, por decirlo así, ¿no? Que buscan perfeccionarse en valores, en el respeto, en la camaradería, diferentes términos y valores tradicionales que por decir así me gustan. Y bueno, lo combino mucho porque ese concepto de gentleman, que por decir así muere en los años 40 y 50, es un poco la estética que yo le pongo al canal, porque mi canal, por decir así, está basado en esa estética desde los años 30, 50, de lo que fueron los Estados Unidos. Así que tiene un efecto también desde ese lado. No lo había escuchado y me parece muy curioso. Y adentrándonos un poco en las preguntas más de término liberal, podríamos decir, hay un debate que se está dando recientemente, sobre todo aquí en España, supongo que en Argentina también tenéis este debate, y es, ¿crees que los liberales nos debemos meter en política? Y siempre está el debate de hacer un partido político, lo que sería el liberal, libertario, o meterse en esos partidos tradicionales de derecha que siempre han existido e intentar cambiar cosas desde ahí. Es decir, yo teniendo ciertas tendencias anarquistas, por supuesto tengo cierto escepticismo hacia las posibilidades que tiene de hacer un cambio los partidos políticos. Si nosotros recordamos a los viejos liberales, como lo llama Mises en ese artículo que decía la ilusión de los viejos liberales, ¿no? Antes, o sea, no tenemos que caer en los errores que cayeron nuestros antiguos camaradas, por decir así, de intentar, desde el completo razonamiento puro y la presentación de argumentos, esperar que la gente vote a los liberales y que nos den, por decir así, nos abran la puerta para hacer un montón de cambios institucionales y económicos, ¿no? Es decir, por eso es que, por un lado, yo apuesto mucho al tema de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Del debate, de llevar las ideas y de que la gente, por decir así, esté un poco dispuestas a discutirlas, a entenderlas. Particularmente, no conozco muy bien el caso de España, pero acá en Argentina la palabra liberalismo es casi una mala palabra, ¿no? Porque viene de 70 años donde se ha educado a la gente a que tenga una visión muy negativa hacia el liberalismo. Entonces, eso es un impedimento muy grande que hasta que no se resuelva dificulta mucho la idea de un partido político que pueda cambiar las cosas. Pero realmente, siendo pragmático, evidentemente, los liberales tienen que, si no es buscar cambios políticos, mínimamente frenarlos los que quieren, los que nos quieren llevar a un modelo chino prácticamente, ¿no? Los que están construyendo una distopía. Así que, por supuesto, me parece interesante la posibilidad de hacer un partido político, pero siempre teniendo en cuenta de que tiene que tener una estrategia casi revolucionaria, no en el sentido violento, pero sí en el sentido institucional, como para cambiar un poco esto que ocurrió desde prácticamente la Revolución Americana, me refiero a la de Estados Unidos, ¿no? De que si bien se hizo una constitución y se planteó una especie de país liberal, lentamente con el paso del tiempo es muy fácil degradarlo hasta el punto de llevarlo a una dictadura casi, ¿no? Y ese es un problema que nosotros, es el máximo problema que tenemos que buscarle una solución. Muy interesante tu opinión. Y me gustaría también preguntar un poco sobre la batalla cultural en Argentina, porque sí que es verdad que traigo muchos españoles aquí y no suelo tener a argentinos. La otra vez tuve a Tipito y ahora te tengo a ti, así que aprovecho en hacerte en esa pregunta. ¿Cómo es hacer la batalla cultural allí? Y además, ¿cómo se ve también, bueno, lo has explicado que se ve mal el liberalismo, pero cómo se ve también todo este movimiento allí de youtubers o, por ejemplo, Javier Milei o este tipo de gente que va saliendo y está haciendo la batalla? Yo creo que es una mezcla de enojo y fascinación, ¿no? Fascinación porque lo que lamentablemente ocurre, y probablemente esto pasa también en España, es que, digamos, yo no conozco las ideas liberales porque me hayan enseñado en el colegio que existía Mises, Hayek, Rothbard, sino que están muy ocultos y realmente requiere de mucha curiosidad conocer esos autores. Es decir, si uno no se sienta y busca qué libros recomiendan sobre el liberalismo y te los anotás y te los lees todos, como hice yo y como hicimos la mayoría, no es fácil descubrirlos. Entonces, el hecho de que personas como Milei, como diversos referentes que han aparecido sobre todo en los medios, estén hablando de estas ideas, generó una enorme curiosidad que yo creo que es muy positiva. La lucha cultural, sin embargo, y hablando específicamente sobre la cultura,
Evidentemente existe una especie de suelo cultural en la Argentina, ¿no? Hablamos de valores, hablamos de percepciones casi desde una cosmovisión entera sobre lo que es la realidad social, que es muy enemiga hacia el liberalismo, porque los argentinos fueron educados en valores estatistas, ¿no? El argentino fue educado en que ante los diversos problemas que puede tener nuestra comunidad, es el Estado quien los tiene que resolver. Y eso lo hicieron, obviamente, para que los argentinos tengan una especie de pensamiento mesiánico a la hora de resolver los diferentes problemas políticos que aparecen en nuestro país, ¿no? Muy pocos van a decir, ah, no, bueno, hay un problema, pero apliquemos el principio de la subsidiariedad y resolvámoslos en comunidad sin la intervención del Estado. No, porque de alguna manera hubo toda una educación donde el argentino, cuando hay un problema, recurre al Estado y lo ve como una obligación y lo ve como un derecho adquirido, ¿no? Entonces, el Estado, de alguna manera, es el sueño de Hobbes, porque el argentino ama el leviatán, ¿no? Es así. Y eso realmente es difícil de resolver, pero yo creo que este liberalismo tan crítico de la corrupción y del Estado, creo que eso apela mucho a la intuición. Hace 20 años en Argentina, en una crisis muy importante que hubo entre 2001 y 2002, los argentinos decían que se vayan todos, ¿no? Y eso, a pesar de que no tenía un fundamento filosófico en Rothbard, ponele, ¿no? Evidencia que en el fondo los argentinos, desde la razón, se dan cuenta del problema detrás de todo esto, ¿no? Ese que se vayan todos es impresionante, tiene mucho potencial, ¿no? Realmente toda una sociedad que se dio cuenta de que el problema Argentina está principalmente en los políticos que tienen una dinámica propia de la mafia casi, de una organización fraudulenta. Y para ir acabando, me gustaría preguntarte cuáles son los 3 libros que recomiendas tú, ya sea de liberalismo, historia, filosofía o literatura. Bueno, yo recomiendo para quien quizás esté recién empezando, recomiendo siempre La Ley de Federico Astiat. Recomiendo también este libro que comenté antes, El problema de la autoridad política, de Michael Huemer. Estaba en inglés, pero creo que Juan de Mariana está imprimiendo una versión en español. Lo recomiendo mucho para contrastarlo con un montón de ideas. Realmente es muy buen libro ese. Porque es muy organizado y también muy fácil de entender y es muy profundo. Y un tercer libro que a mí me ayudó mucho y me gusta mucho es, recomiendo a Jesús Huerta de Soto para aprender economía, independientemente de ciertos debates que siempre va a haber entre los liberales. Yo creo que antes de leer a Mises y antes de leer a Rothbard en economía, por ejemplo, creo que sus libros como Socialismo, Cálculo Económico, Función Empresarial, creo que es, tienen una síntesis muy, muy jugosa para aprender. Y para mí, por ejemplo, ese libro me ayudó a dar un salto enorme a la hora de poder comprender un montón de cosas que cuando leía a Mises o a Rothbard realmente no entendía. Así que me parece muy recomendable. Muy interesantes los 3 libros que has recomendado. Y la última pregunta es que hagas una pequeña reflexión de cómo está el movimiento liberal actual, cómo lo ves, si crees que está progresando o no. Bien, yo creo que el movimiento liberal tiene una gran ventaja y una gran desventaja. La gran ventaja es que tenemos un montón de eruditos en economía y eso está bueno porque en Argentina, por ejemplo, la economía es lo que más nos preocupa, ¿no? Estamos a punto de tener una hiperinflación ahora, pronto. Hace 20 años tuvimos otra, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Entonces a los argentinos les preocupa la economía. Les preocupa porque prácticamente nos destruye la vida. Entonces eso siempre está muy bueno porque la economía, que ha sido desde prácticamente todo el siglo pasado el centro del debate en muchas cosas de la política, da un muy buen frente de batalla a la hora de debatir un montón de cosas. Lo malo que tiene el movimiento liberal ahora es que cae a veces en el economicismo y particularmente uno tiene que replantearse, por ejemplo, Rothbard, por ejemplo, Ayn Rand, que son muy buenos en sus áreas específicas, pero muchas veces en los elementos más básicos del liberalismo tienen que seguir siendo discutidos, ¿no? Por ejemplo, la filosofía, la ética, y me parece que el liberalismo necesita más
historiadores, necesita más filósofos, necesita más sociólogos incluso, necesita que se abra un poco más el debate. Y yo creo que muchas veces uno podría preguntar, ¿qué pasa esto? ¿Qué opinás, gentilhombre, sobre estos cruces que hay entre liberales, liberprogres y conservadores y rothbardianos y randianos y etcétera, etcétera, millones? Y para mí eso lo que exhibe es que en el fondo, en los elementos más fundamentales del liberalismo, relacionados con historia, con filosofía, con ética, está muy débil esa parte. Y esa debilidad para mí se exhibe en peleas. En economía estamos todos de acuerdo, porque también hay mucha literatura al respecto. Pero cuando hablamos de historia, cuando hablamos de filosofía, cuando hablamos de ética, empiezan las piñas, como decimos acá en Argentina. Pues muchas gracias, gentilhombre, por haberme concedido tu tiempo y esta entrevista. Dejaré su canal en la descripción, que es genial y habla de muchos conceptos fundamentales. Y nada, muchas gracias, gentilhombre. Muchas gracias a vos, Sergio, por invitarme y espero que a la gente le haya gustado esta conversación.